Regresamos un mes más con la sección de cita previa y esta vez nos vamos a centrar concretamente en la audición. Es un tema que solemos tocar de la mano además de Álvaro en la óptica Segovisión, que también tiene ese apartado de audición que es igual de importante, si no más, al final. Así que bueno, pues un placer tenerte de nuevo aquí, Álvaro. Encantado de estar contigo otra vez, Mario. Pues hablemos un poquito de esa parte de la audición, pero enfocándola un poco más a la juventud, porque sí que es verdad que a lo mejor asociamos el uso de audífonos o de aparatos que nos permitan escuchar mejor o recuperar esa audición perdida más a la tercera edad, pero no tiene por qué. Pues sí, como bien dices, nosotros aquí en el Centro Auditivo Audición y Óptica Segovisión estamos encantados de estar contigo lo primero e intentar ayudar a todos nuestros pacientes a que mejoren su calidad de vida, como siempre te hemos dicho, tanto a nivel visual como a nivel auditivo. Y efectivamente es un tema que parece que asociamos a personas mayores, el tema de la audición, problemas de audición, pero realmente no es así. Y cada vez más encontramos pacientes con problemas auditivos. Y es más, ya lo hemos comentado alguna vez, pero se habla que dentro de unos años, los niños que están ahora en la adolescencia, digamos, se habla que cuando tengan 50 años, la mitad de ellos van a tener problemas auditivos. Por tanto, como bien dices, ya no es un problema tanto de un paciente que pueda tener sus 70, 80 o 90 años, sino problemas que cada vez se adelantan más y las causas son muy diversas, que ahora si quieres entramos en ellas. Sí, un poquito en ese sentido, ¿cómo puede a lo mejor pues una familia a lo mejor detectar que su hijo más adolescente a lo mejor pues tiene algún problema auditivo? Obviamente, una vez que se ha detectado, pues acudir a un profesional, en este caso, por ejemplo, aquí a Segovisión, pero ¿cómo pueden, digamos, de alguna manera detectar esos primeros síntomas? Claro, a veces es difícil que el propio paciente sea consciente de esas dificultades. También lo hemos dicho muchas veces, son los propios familiares quienes se dan cuenta de qué problemas pueden surgir. ¿Cómo? Pues en un momento dado, si en la televisión la ponen más alta de normal, si en una situación donde hay una reunión familiar, pues tener más dificultades para comprender, si te repiten muchas veces qué. Y en el caso, esto sobre todo en caso más de adultos. En caso de niños, creo que lo más importante, lo primero tenemos que decir que afortunadamente tenemos un servicio sanitario excelente y entonces una de las pruebas que se hacen al nacer los niños es la primera, es un screening auditivo. Por tanto, muchos problemas de nacimiento ya desaparecen. Pero eso no significa que el niño no pueda generar problemas con el tiempo. Pues desde otitis que están mal curadas, que suele poder provocar pérdidas auditivas, otro tipo de dificultades o problemas más graves que hay que tener cuidado. Por eso, efectivamente, los padres tenemos que estar un poco en alerta siempre de ver qué problemas puede ocurrir. Entonces, las dificultades que ocasionan a un niño pues en una edad escolar son muy grandes, desde falta de socialización, tener problemas de, pues el niño no se relaciona con el resto de niños, se queda mucho tiempo aislado, pues eso evidentemente es una dificultad muy importante en ese desarrollo, no solamente del niño, sino también cognitivo y social, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero también en clase, pues dificultades que puedan mantener la atención, que no capten bien las palabras, el desarrollo verbal. Una de las cosas que pues seguramente pues muchos espectadores nuestros no sepan es que al final el oído es importante, como yo digo siempre, no por oír, sino por todo lo que atañe. Y entre ellos en un niño su desarrollo verbal, su desarrollo pues locutivo es fundamental para que pues sea todo correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya no entramos a añadir también todo ese tema cognitivo, que la audición está tan involucrada, como es la memoria, como es la atención, la concentración. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y son señales que a uno le pueden dar pie a pensar, pues a mi hijo le puede pasar algo, voy a ver qué sucede. Y en estos casos, pues como te digo, tenemos un servicio sanitario, un servicio de salud excelente en España y lo primero es acudir a un médico y una vez que detecten ese problema, pues buscar una solución. Sí, además es algo que comentas y que hemos comentado en alguna sección, que la audición no es solo oír, que es justo lo que acabas de contar, sino que es entender, el poder comprender y el poder también sentirse escuchado, y nunca mejor dicho. Sí, no, al final la audición, como bien dices, no es solamente oír, es mucho más. Entonces, son procesos muy complejos que ocurren dentro del cerebro y empieza por oír el sonido que estás oyendo, pero luego tienes que interpretarlo. Y dentro de eso, pues como te decía antes, la memoria juega un papel fundamental, pero también la atención, la concentración, y por eso es tan importante, sobre todo en personas más mayores, donde esas tareas ya cognitivas de alguna forma están mermadas, y ya si lo asociamos a otro tipo de patologías, como puede ser Alzheimer, Parkinson, pues hay que tener excesivamente cuidado, pero también en los niños, donde su desarrollo de la vida en ese momento pues es tan importante y es pues fundamental que tengamos mucho cuidado, que prestemos atención a cualquier signo para intentar buscar una solución lo antes posible, que el niño no vea mermado sus capacidades por haberlo dejado con el tiempo. Habiendo hablado de un poco de esa prevención, de esa detección de los primeros síntomas, hablemos un poquito de las soluciones o posibles soluciones que podemos dar a ese problema, porque a lo mejor, comentamos al principio,
solemos decir, no, pues los problemas auditivos es de gente mayor, al igual que los audífonos o los diferentes dispositivos como los que tenemos hoy aquí, pues están más enfocados a la tercera edad, cuando no es verdad. No. Entonces, digamos, hay algún tipo de estigma, a lo mejor, por gente más joven, de decir, yo no quiero usar audífono porque eso es de gente mayor, cuando no, al final lo que busca es ayudarte. Es que es curioso porque, efectivamente, todavía, desgraciadamente, hay mucho tabú y mucho estigma social al tema de audífonos. También es cierto que cada vez menos. Y es que es verdad que hemos detectado que a raíz de la pandemia el cuidado de la salud ha mejorado y a nivel auditivo también. Yo recuerdo cuando antes de la pandemia había muchos problemas, las personas no se cuidaban tanto a nivel auditivo y después de todos los problemas que ocasionó pues el COVID, y uno de ellos fue la audición, digamos que muchas familias tomaron medidas y hubo un boom muy importante en el cuidado auditivo. Desgraciadamente, bueno, pues se ha mantenido un poquito estable. Hay muchas personas que todavía piensan que efectivamente, incluso siendo mayor, que son productos o accesorios o ayudas, prótesis de mayores, y cuanto más lejos, está muy lejos de la realidad. Cada vez hay más personas jóvenes con problemas auditivos. Y el estigma social radica simplemente por llevar una prótesis. Cada vez son más pequeñitos, que cada vez se ven menos, cada vez están tecnológicamente más avanzados y las posibilidades son enormes. Es raro encontrarte una persona que pueda, con 90 años, que pueda tener un teléfono móvil, pero también lo hay. Pues este tipo de sistemas están comunicados con el teléfono móvil incluso para poder hablar. Con lo cual, imagínate una persona que tiene su vida social y su vida laboral, que está todo el día con un teléfono móvil o incluso conectado a internet, pues lo que le permite tener una comunicación directa del propio ordenador, del propio móvil al audífono. Por tanto, al final las ventajas son enormes. Y decías, estigma social, pues es que cada vez tenemos que perder más estigma social, porque al final es una ayuda que da calidad de vida. Pero si encima decimos, es que no quiero que se me vea, bueno, pues a ver cuántos pacientes me pueden decir que este audífono, cualquier espectador que esté viéndolos ahora, que este audífono se ve. Es que no se aprecia nada. Incluso si me apuras, si me pongo este otro, pues nos pasa lo mismo. Entonces hay muchas posibilidades, hay muchas situaciones, y lo que hay que hacer es hacer un estudio completo y concreto de la persona que tenemos delante para ver qué solución es la más óptima. Si una como esta que tenemos aquí en el oído izquierdo o una como esta que tenemos en el oído derecho. En cualquier caso, el estigma social cada vez tiene que ser menos porque cada vez se ve menos. Y siempre tenemos que pensar que lo que prima es la calidad de vida. Además que lo que tú bien comentas, son accesorios, son prótesis que están cada vez más avanzadas, son cada vez más pequeñas y cada vez más eficientes, que a lo mejor se puede pensar, no, me va a generar ruido o me va a ser incómodo llevarlo, que al final lo que se busca es eso, que sea cómodo y que te acompañe. Hoy día los audífonos no generan ruido, hoy día los audífonos son una ayuda que extremadamente está desarrollado para que el paciente entienda bien y comprenda bien. Hay situaciones que son más difíciles, pero de verdad, si la adaptación es correcta, las ventajas y lo que es el desarrollo de esa persona es enorme. Por tanto, creo que no tiene que haber miedo a probarlos, a ver si realmente es una ayuda que pueda ser óptima. Y como te digo, cada vez pacientes de 40, de 50, incluso más jóvenes, están, afortunadamente, están encaminándose a decir, bueno, yo tengo un problema, igual que tengo un problema visual, tengo un problema auditivo, voy a resolverlo pronto porque este me va a ayudar a que mi vida familiar sea mejor, que mi vida social sea mejor, a que mi vida laboral sea mejor, y yo me voy a encontrar mucho más a gusto. Y en ese sentido, además, aunque a lo mejor nuestros espectadores tienen más visual lo que es el típico audífono de este estilo, también hay accesorios que permiten esa facilidad de poder escuchar las cosas mejor y con más nitidez, como por ejemplo estos dos accesorios que tienes por aquí. Sí, hay una variedad enorme de accesorios. Como te decía, lo primero, hoy día los audífonos son compatibles con el teléfono, con lo cual un accesorio también es el propio teléfono, donde te permite, pues como te decía, hablar por teléfono e incluso comunicarte de alguna manera con un micrófono remoto, con personas que estén a una distancia un poquito mayor. Pero si no, como bien dices, hay otro tipo de accesorios más concretos, como puede ser estos, que precisamente este viene muy bien para niños, que hablábamos antes de niños, es un micrófono, de tal manera que se puede colocar al profesor, se lo colocas, el niño está tranquilamente en el aula y el profesor le está hablando directamente a él, sin ningún cable, sin nada de otro tipo, y directamente la comunicación es por vía Bluetooth, con lo cual la limpieza sonora que recibe ese niño es excelente. O, por ejemplo, este tipo de accesorios, que esto sí que es un accesorio top, que donde me refiero cuando digo top es que todo el paciente que lo prueba se queda con ello, porque son para ver la televisión. Entonces, en esta ventaja lo bueno que tienes es que recibes la estimulación auditiva de la televisión directamente en los audífonos sin perder nunca el entorno. Es decir, lo bueno que te genera es que tienes una audición completa de lo que está ocurriendo en la televisión, pero además los micrófonos propios del audífono están recibiendo el entorno. ¿Por qué eso es importante? Me encuentro muchas veces pacientes que tienen grandes dificultades de audición, que utilizan cascos
esos cascos conectados a la televisión, pero claro, el problema de ese casco es, lo primero, no está programado, digamos, para compensar tu pérdida auditiva, por tanto es un amplificador. Y en segundo lugar, y a mí me parece muy importante, te abstrae del medio. Es decir, si tienes a tu mujer o tu marido al lado y te está hablando, no le estás oyendo. Pero es más, si suena el teléfono o suena el timbre, tampoco. Con este tipo de soluciones, lo bueno es que los micrófonos del audífono funcionan también, y si alguien te está hablando, le estás oyendo. Estás percibiendo lo que te está diciendo. Pero si además si llaman al timbre, al teléfono, hay una urgencia, estás dentro de tu medio, oyendo la televisión, pero además pendiente de lo que te están comentando, con lo cual la ayuda es absoluta. Algo que, por ejemplo, también, retomando un poco la gente más joven que a lo mejor usa auriculares o que se suele decir, no escuches la música tan alta que te va a dar dolor de cabeza o vas a perder oído. Esto al final es una cosa real, o sea, digamos, escuchar música o el escuchar ruidos fuertes acaba dañando, incluso aunque uno sea joven, Claro, a ver, dentro de la audición hay una serie de causas que son fundamentales para su desarrollo, la pérdida auditiva. Una de ellas es la genética. Pacientes que en casa pues hay problemas auditivos, pues probablemente con el tiempo pues generes una pérdida auditiva. Pero claro, luego hay otros factores más de entorno, como puede ser la exposición a ruidos muy fuertes. Dentro de eso, pues imagínate, una persona que trabaja en una fábrica pues tiene mucho riesgo a tener problemas auditivos. Para eso existen filtros y tapones y lo que son cascos especiales para evitar ese tipo de situaciones, pero a veces también es muy complejo. Pero evidentemente, y hablando de juventud, hablando de niños, hablando de la adolescencia, lo que es fundamental es la prevención. Y dentro de eso, nosotros decimos siempre, los profesionales de la audición, lo que comentamos es que nunca una persona se debe poner el volumen del auricular a más de un 70% del volumen máximo que marca ese auricular, porque a partir de ahí estamos dañando lo que es nuestro sistema auditivo. Y cuando eso se produce, no un día, sino muchos días consecutivos, pues al final ocurre lo que te estaba comentando antes, que estos niños que tienen ahora 10, 12, 14, 15 años, pues cuando tengan 50, lo que se está comprobando, y se va a comprobar en el futuro, desgraciadamente, es que el 50% de ellos van a tener pérdida auditiva. Y al final la pérdida auditiva, como te decía, es muy importante porque genera muchos problemas, muchas dificultades y te atañe mucho a nivel social, a nivel laboral y a nivel familiar. Pues muchísimas gracias, Álvaro, como cada mes. Nosotros despedimos esta sección del mes de marzo de Cita Previa, habiendo conocido más acerca, en este caso, de la audición, pero también es una oportunidad para conocer pues, diferentes tecnologías que nos pueden ayudar con las posibles dolencias que podamos tener, porque los problemas, en este caso, estos tienen una solución.